Hola, muy buenos días. Estoy en Wittenberg, Alemania. Wittenberg pertenece al estado de Sajonia. Y hoy quiero platicar sobre John Hus y John Comenius, dos hombres de antes Bohemia, actualmente República Checa, y del legado que estos dos hombres dejaron. John Hus, es antes de Lutero, en medio está Lutero, y posteriormente viene John Comenius. Nada más quiero asegurarme aquí de que se está grabando. Ok, sí, perfecto. Muy bien, estoy aquí exactamente frente a la Catedral de Todos los Santos, donde Martín Lutero clavó sus tesis. Y quiero hablar un poquito de este legado espiritual de John Hus y de John Comenius, ambos de Praga, y cómo tiene todo esto que ver con la Reforma. John Hus antes de la Reforma, antes de Martín Lutero, y John Comenius después de Lutero, pero ambos contribuyeron al avance del Evangelio con sus oraciones. Fueron dos hombres que a través de la oración abrieron brecha, abrieron camino. Eh, John Hus, ya he platicado un poquito de él. Él es el que oró por la semilla escondida. Esta escultura, no sé si se puede ver bien. A ver, vamos a hacerle. No se puede ver bien aquí. Esta escultura es una semilla que está germinando y que apenas está saliendo de la tierra. Esta escultura la hizo un carpintero en Herhund, donde fue el avivamiento de oración de 150 años. Y bueno, esa escultura se llama La Semilla Escondida en honor a la oración que hizo John Comenius. Pero después voy a hablar de John Comenius, ahorita voy a hablar de John Hus. John Hus, de 1369 a 1372. Este hombre nace en un pueblo cerca de Praga que se llama Husenik, que quiere decir el pueblo del ganso, y por eso él cambió su nombre a John Hus en honor al pueblo de donde era. Entonces era conocido como John Ganso. Ese era el nombre que él adoptó. Este hombre quiere desde muy pequeño, desea entrar al sacerdocio, pero por motivos muy claros. Él quería entrar para estudiar sacerdote porque quería salir de la pobreza en la que él vivía. Él quería asegurar su futuro, quería comer bien y quería tener buena ropa. Quería asegurar su vestido, quería asegurar su comida. Y además le interesaba mucho a John Hus tener la aprobación de la gente, dado que él vivía en condiciones económicas muy adversas. Entonces, por este motivo sigue esa línea para volverse sacerdote. Él fue un gran académico, llegó a tener un doctorado, pero este doctorado que estudia, y al empezar a estudiar la vida de John Wycliffe, que era un predecesor de él en Inglaterra, se empieza a interesar por la Biblia, y una vez interesado por la Biblia empieza a leer la palabra de Dios, y la palabra de Dios le abre los ojos a una realidad. Entonces tenemos aquí en Europa el camino de todos los reformadores, o los que empezaron a virar el rumbo de la historia hacia la reforma, lo que finalmente Lutero pudo concretar. John Hus es inspirado por John Wycliffe, que fue este hombre de Inglaterra. Ahí en el monumento en la ciudad de Worms está Lutero, y alrededor de él está John Wycliffe, está también John Hus. Entonces este hombre, John Hus, es inspirado por los escritos de John Wycliffe, un hombre que amaba la palabra de Dios, y que de hecho John Wycliffe fue uno que empezó la traducción de la Biblia al inglés. Empezó a traducir la Biblia de textos en latín y griego muy complicados, porque era un griego muy antiguo. Sabemos que los idiomas también tienen
cierta evolución. No hablamos el mismo español hoy que el español que se habla hace 100 años. No es el mismo español de una revisión Reina Valera 1906 a una 1990. El español cambia notablemente y este griego en el que estaba el texto original, los textos originales del Nuevo Testamento eran muy difíciles y John Wycliffe empezó la traducción, él no la pudo completar, enfrentó mucha resistencia. Ahorita ya me cambié a hablar un poquito de John Wycliffe, pero es importante que hable de John Wycliffe antes de hablar de John Hus. John Wycliffe de Inglaterra. Entonces este hombre no completa la traducción de la Biblia porque muere, pero fue un hombre que fue tildado de hereje por su deseo de querer compartir la Biblia en lengua vernácula, lo cual estaba absolutamente prohibido. Solo se podía hablar el Evangelio en latín y no estaba al alcance de la gente. Entonces, 50 años después de que John Wycliffe muere, tratan de rescatar sus restos, hacerlos polvo y tirarlos como un castigo para todos sus seguidores de lo que les pasaría si se atrevían a andar en sus caminos, porque todos estos prereformadores dejaron muchos, si le pudiéramos llamar discípulos, muchos seguidores. Entonces la vida de John Wycliffe inspira desde Inglaterra hasta hasta Praga, hasta Bohemia, e impactan la vida de este hombre John Hus o John Ganso de Husinec, del pueblo del Ganso en Bohemia, y él sus ojos son abiertos y es animado a escudriñar la Biblia por sí mismos, de tal manera que él hace lo mismo que hizo Lutero, antes de Lutero, por eso Lutero clavó sus tesis, hace un tratado que se llama Los 6 Errores y los clava en la capilla de Belén, en el lugar principal en aquella región en Bohemia, también como una invitación o un desafío a la iglesia institucional para debatir sobre la falsa doctrina que se estaba enseñando. Y además este hombre empieza a predicar el evangelio. Él no hizo propiamente trabajos de traducción, pero sí empieza a predicar lo que él leía en la Biblia y lo que lograba entender por su gran preparación académica. Lo entendía y lo comunicaba a los pueblos en el lenguaje que ellos hablaban. Entonces este hombre dijo que cuando el Señor me dio entendimiento de su palabra, me deshice de la estupidez de mi mente vana. Y aquí fue cuando cambió toda su manera de pensar John Hus. Y John Hus fue, después de haber clavado sus tesis, o de haber clavado su tratado que se llamaba Los 6 Errores, de haberlos clavado en la Catedral de Praga, invitando a los líderes de las esferas más altas de la iglesia a debatir y desafiándoles, señalando que ellos estaban enseñando doctrina errónea de la palabra. Lo invitan también a comparecer, pero le ofrecen falsamente una garantía de que no le van a hacer nada, un salvoconducto, de que va a ir a corte, va a ir a juicio, pero que no se le va a hacer nada, pero no se lo cumplieron. Finalmente terminaron quemándolo en la hoguera. Y cuando están quemando en la hoguera a John Hus, ¿por qué lo quemaron? Por predicar la palabra de Dios, por hablar la verdad de Dios y por mantenerse firme hasta el final, y por exhibir, como dijo Pablo, exhibió las falsas doctrinas, exhibió la mentira que se estaba enseñando acerca de la Biblia y cómo se estaba manipulando a las masas para beneficios de los intereses de unos cuantos. Cuando él exhibió esto, su sentencia final fue la muerte por herejía. Entonces lo llevan a la hoguera y el verdugo, cuando va a encender la hoguera, como Gus quiere decir ganso, John Hus, y ese era como su apodo, como su nombre, como lo conocían. El verdugo antes de prender le dijo a John Hus: hoy vamos a cocinar un ganso. Y fue cuando John Hus, por el Espíritu de Dios, profetiza la venida de Martín Lutero. Él es
John Hus es eh, quemado años antes de Martín Lutero, 100 años antes de Martín Lutero, más o menos en 1416-17, y cuando lo van a quemar y el verdugo dice estas palabras: hoy vamos a cocinar un ganso, John Hus dice: sí, hoy vamos a cocinar un ganso, pero en 100 años va a venir un águila que nadie lo va a poder tocar. Y estaba profetizando la venida de Martín Lutero. Y esto se parece mucho a Primera de Reyes 13, cuando Jeroboam introduce idolatría al pueblo de Israel. Ese fue el gran pecado de Jeroboam, y por lo cual el Señor lo quiso borrar a él y a toda su descendencia de la faz de la tierra por introducir idolatría al pueblo de Israel. Cuando hace esto, hay un profeta anónimo que se para delante del rey Jeroboam y le dice: va a venir de la descendencia de David un hombre que se llama Josías. Nada más que él sí dijo el nombre, profetizó: va a venir Josías y él va a echar para atrás, va a deshacer toda la idolatría que tú has traído a Israel, y además vas a desaparecer tú y toda tu descendencia de la faz de la tierra. Y fue necesario que pasaran 300 años para que se cumpliera la profecía, y es cuando nace el rey Josías, y el rey Josías echa a andar una serie de reformas que logran volver el corazón de una nación apóstata al corazón de Dios. Y en los tiempos del rey Josías se celebró la Pascua más grande que no se había celebrado desde el tiempo de los jueces, según lo menciona la Biblia. Y este fue uno de los logros grandes del rey Josías: reformar a la nación de Israel. Y lo que detonó esa reforma fue que el rey Josías tuvo un encuentro cara a cara con la palabra de Dios. Él leyó el rollo, fue conmovido en su corazón, y esto originó que él empezara a implementar una serie de reformas para volver el corazón de Israel al corazón de Dios. Esto fue lo que hizo el rey Josías. Fue lo que 300 años antes de su nacimiento profetizó un profeta anónimo al rey Jeroboam, que había desviado todo el camino del pueblo de Israel. Entonces se parece mucho a la historia de John Hus, que también en 1416, cuando está siendo martirizado, profetiza que va a venir uno que va a completar el trabajo que él dejó iniciado. Después de John Hus, 100 años después, viene Martín Lutero con la Reforma, y más adelante voy a hablar específicamente de Martín Lutero ahorita que vaya a la catedral aquí enfrente de todos los santos. Después viene Lutero, y casi 100 años después también de la Reforma, poco más de 100 años, viene este hombre, John Amos Comenius, que también era un hombre que se movía en la región de Bohemia. Él llegó a ser conocido como el último obispo o el último pastor de la comunidad de los moravos en Bohemia. Los moravos, la iglesia morava, es una iglesia que ha existido por más de 1500 años. Ellos han sido personajes muy fervientes en la palabra del Señor, fervientes en misiones. Y estos moravos, que radicaban en la región de Bohemia, eran dirigidos, inspirados. Fue el último obispo, este hombre, John Amos Comenius, y fue perseguido en Bohemia por un movimiento que se denominaba el movimiento Contrarreforma. Después de que viene Martín Lutero y da origen a la Reforma, ahora, después de Martín Lutero, surge este movimiento de la iglesia institucional, que es un movimiento de contrarreforma. Y este movimiento de contrarreforma básicamente se oponía a todo lo dicho y hablado por Martín Lutero, y hacía mucho énfasis en que se debían de practicar los sacramentos de la iglesia. Hacía mucho énfasis en reconocer y dar honor a las figuras importantes de la iglesia. Hacía mucho énfasis en seguir las órdenes religiosas, y también mucho énfasis en toda la injerencia política que la iglesia tenía en ese entonces. Entonces, John Amos Comenius es perseguido. Él y toda su comunidad, la comunidad de los moravos, son perseguidos por este movimiento de contrarreforma. Él dirigía la fraternidad de la unidad de los hermanos, se llamaba así la comunidad, y John Comenius era el líder de esta comunidad. Y
él le contaba cómo, él en sus escritos narra cómo los moravos eran esparcidos por la persecución tan fuerte que había y estaban exterminando a las familias en aquella región de Bohemia, y él habla de que ellos huían y dejaban sus Biblias enterradas en el jardín de sus casas, tenían que salir huyendo o tenían que vivir escondidos y enterraban sus Biblias en el jardín de sus casas. Y John Comenius hizo una oración, él oraba mucho y pensaba mucho en una semilla escondida. Por eso está aquí esta escultura que es simboliza una semilla. Está germinando, está bajo de la tierra. Todo esto está bajo de la tierra y es una semilla que está germinando y se está convirtiendo en una flor. Esta escultura, como mencioné hace rato, la hizo un hombre ahí en Gerjund, es un carpintero que trabaja este tipo de arte, y en honor a Comenius hizo esta escultura que es la semilla escondida. Y Comenius oraba que Dios preservara una semilla. Él oraba que en medio de toda esa persecución le estaba alarmando el hecho de que literalmente estaban exterminando a esta comunidad de moravos, una comunidad que vivía muy unida, que vivía a la luz de la verdad del evangelio, y le estaba preocupando y estaba asombrado de cómo estaba siendo exterminada por la acérrima persecución. Entonces su oración era: Señor, preserva una semilla. Y después de su muerte, y él también tiene que vivir huyendo, después de su muerte, 50 años más tarde, es cuando se forma empieza más bien a dar fruto esta comunidad morava que terminó asentándose en los terrenos del conde Zinzendorf en el estado de Sajonia, en la parte más este de Alemania, que colindaba con Bohemia y Polonia. De hecho, ellos cruzaron nada más la frontera, son unos cuantos kilómetros de Gerjund a Bohemia, son aproximadamente 30 minutos en carro. Entonces ellos cruzan caminando y se asientan en el territorio del conde Zinzendorf, y el conde Zinzendorf, un hombre con mucha gracia de Dios, lleno del Espíritu de Dios, es quien dirige esta comunidad en unidad. Y esta comunidad morava en Alemania, de esa sola comunidad sale un movimiento misionero, 3,000 misioneros esparcidos a todas las partes del mundo, con un impacto que hasta el día de hoy se puede sentir en diferentes lugares, y se sabe bien que fue la influencia morava la que impactó con el evangelio. Y esa fue la respuesta a la semilla escondida. Cuando aparentemente no estaba pasando nada, cuando aparentemente la comunidad morava estaba dormida, con mucha no dormida, sino estaba con mucha resistencia, estaba siendo impedida de que el evangelio avanzara, Comenius oró: Señor, preserva una semilla de esta comunidad. Y esa semilla que preservó fue suficiente para impactar a las naciones de la tierra con el evangelio y causar un avivamiento en muchos lados, y causar un avivamiento de 150 años de oración ininterrumpida y un movimiento misionero sin precedentes en la historia de la iglesia. Esa fue la pequeña semilla escondida por la que oró Comenius. Así que estos son un predecesor, John Hus, de Martín Lutero, y está un sucesor de Martín Lutero, John Comenius, y cómo el Señor se movió. Todo esto es un legado del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ya está el testimonio escrito de cómo se ha movido en esta región. Claro, cada región tiene diferentes historias en diferentes continentes, diferentes regiones se ha movido, pero es un legado espiritual que es bueno tenerlo, y es un testimonio que el Señor nos da, como diciéndonos: pues yo ya lo hice una vez, y ahí están claramente los factores que influenciaron para que yo me moviera. Y esa también es una invitación para la iglesia hoy en día. Ya hemos visto los patrones de cómo el Señor se movió, hemos visto los testimonios, hemos escuchado, está registrada la historia de cómo el Señor se movió. Ahora nada más es cosa de que nosotros nos preguntemos: Señor, ¿cómo podemos hacer nosotros para que lo vuelvas a hacer otra vez? Y tratar de vivir los valores que están escritos en la palabra, que estos hombres se atrevieron a vivir,
y que fue el detonador para un movimiento fuerte del Espíritu de Dios. Ahora, esta semilla escondida también me recuerda mucho en la palabra de Dios en Primera de Reyes 13, no, este fue el de Jeroboam, en Segunda de Reyes 11, cuando Atalía empieza a matar a sus nietos, los hijos de Ocosías. Ocosías muere, el hijo de Atalía muere, Ocosías, y para evitar que sus hijos, los nietos de Atalía lleguen al trono, empieza a matar a todos sus nietos esta bruja, y el rey Joás, uno de sus nietos, es escondido. Uno de las hermanas de Ocosías, el rey que había muerto, esconde a Joás durante 7 años, y después de 7 años toma posesión dirigido por el sacerdote y por otras figuras importantes, y esto permite que haya continuidad al reinado del linaje de Judá, porque durante esos 7 años que estuvo escondido Joás, fue Atalía quien estuvo reinando en Israel, causando muchísimo daño, y ahí fue una semilla que el Señor preservó para dar continuidad al linaje del rey David, que estaba escrito que de ese linaje tendría que venir el Mesías finalmente, Cristo Jesús. Entonces, esto es lo que ha sucedido en esta región. Es un legado del Espíritu Santo que hacemos mucho bien en poner atención, en prestar atención y empezar a alinear nuestras vidas, empezar a ponernos de modo que el Señor pueda volver a hacerlo una vez más, porque este legado espiritual es un testimonio de lo que el Señor está dispuesto a hacer si nosotros nos disponemos. Más adelante voy a estar hablando de la reforma de Martín Lutero. Voy a bajar ahorita a la catedral, y esto nos deja mucho que pensar y mucho que pedirle a Dios que nos use nuevamente para que en México, en Latinoamérica, haya nuevamente otro mover de Dios como también lo ha habido en el pasado. Nos vemos más tarde.